Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ya iniciamos la grabación de la sesión número uno del programa Libros Abiertos, Mentes Abiertas. Muchísimas gracias por su puntualidad, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un montón de cosas que hablar. Y la primera, pues gradualmente he visto que se han ido incorporando al grupo de Google Classroom. Con mucho gusto, si hay alguien que necesite que se le explique o que se le acompañe para incorporarse, pues se podrá dar la ejemplificación. Ustedes simplemente avísenme. Em, ¿Qué es el grupo de Google Classroom? Es un apartado que tiene Google a partir de nuestros correos de Gmail. Es decir, que si yo tengo un correo, digamos, que dice fernandoporres@gmail.com, entre las opciones que me da, así como abrir calendario o grabar documentos en Drive, hay una que dice Google Classroom, que es poder llevar una clase virtual gratuita en donde yo pueda tener los componentes del programa que yo esté llevando. En este caso, yo los inscribí de automático, es decir, yo copié sus correos electrónicos y se esperaría que hayan recibido un correo de notificación. Ese correo pues prácticamente los dejaba ingresar de una vez. Luego compartí en el grupo de WhatsApp la información para si alguien lo iba a hacer de manera personal o individual, es decir, o porque no habíamos recibido el correo o porque yo tengo un nuevo correo ahora con el que voy a trabajar el curso. Les puse la invitación y la contraseña, ¿verdad? O el código que les iba a pedir. Luego también les mandé un correo individual a las personas que todavía para ese momento no se habían conectado a la clase, colocándoles como un aviso, ¿verdad? Y ese aviso lo que hace es direccionarlos directamente a esa plataforma, ¿verdad? Simplemente es un espacio en donde yo voy a estar compartiendo la información. Como se los dije en la sesión informativa, la clase se trabaja con un modelo invertido. ¿Qué significa esto? Que yo les dejo algún material, alguna infografía, en este caso les dejé un par de videitos con informaciones, ¿verdad? La intención es que ustedes tuvieran alguna membranza, algún recordatorio de ciertos datos y que nos permitieran a partir de eso poder platicar, ¿verdad? Claro, mi clase es una clase formal, entonces vamos a ir interactuando. Entonces, les voy a pedir diferentes cosas. Ustedes pueden abrir sus micrófonos y participarme. No tengan miedo, no se preocupen de decirme, hey, ¿verdad? Yo quiero hablar o yo estoy pensando tal cosa o darme respuesta de algún juego o algún ejercicio que estemos haciendo en la pantalla. Pueden abrir el micrófono. La intención es que si estamos dando clase o estamos dando algún contenido, pues mantengamos el micrófono apagado para que no se escuchen las voces o los ruidos que siempre tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? A veces hay algún perro que está ladrando o tenemos algún hijo chiquito que anda por ahí jugando. Entonces, con esa intención de no interrumpir y que todos podamos escuchar, lo vamos a hacer ordenado. Entonces, podemos abrir micrófonos porque vamos a participar, pero lo abrimos, participamos y luego lo apagamos. Hay unos botones para reaccionar, entonces nos permite poner el dedito para arriba como like o me está gustando lo que están diciendo, corazoncitos o, o confeti, o sea que hay muchas opciones o poner una carita por ahí nos permite hacer ese proceso. Y luego también tenemos una opción que dice chat. Es un espacio para mandar mensajes, ¿verdad? Entonces aquí he visto que han ido escribiendo, algunos han colocado ya su nombre, igual yo lo voy a volver a mencionar y creo que en todas mis clases pues lo menciono para que no se nos olvide. Entonces lo vamos a ir haciendo. ¿Qué tenemos el día de hoy? La sesión número uno, ya les había adelantado, vamos a hablar de los componentes del programa con la intención de que ustedes tengan la visión global de lo que vamos a estar hablando gradualmente en las clases. No es resumen, sino más bien es un punto de partida que luego lo vamos a ir trabajando como más despacito.
Recordemos que nuestro programa se llama Libros Abiertos, Mentes Abiertas y esta es la promoción 2026. Así que damos inicio oficialmente al proceso. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Verá, como resumen de contenidos. Voy a hablarles de la asistencia en el chat, entonces les voy a recordar cómo es que lo vamos a colocar. Voy a hablarles de pedagogía, de psicología, del método fonético. Vamos a hablar oficialmente de los componentes del programa y vamos a trabajar algunos ejercicios. Entonces, insisto, la intención es que podamos participar, que podamos estar activos y que podamos aprender, ¿verdad? Ese es el chiste de nuestro proceso. Vamos a calcular igual que vamos a trabajar alrededor de 1 hora 20, 1 hora y media, lo más, ¿verdad? Mi intención va a ser poderles compartir la información lo más ágil posible y que ustedes puedan aprender. Insisto, como se los dije la semana pasada, eh, sabemos que las personas que nos dedicamos a la docencia, pues ya somos, entre comillas, expertos en el área. ¿A qué me refiero cuando somos expertos? Porque ya lo hacemos a diario. Es decir, ya sabemos qué es planificar, ya sabemos distribuir nuestras actividades, estamos buscando recursos para tener en el aula y tenemos contacto directo con nuestros estudiantes. Entonces, la asistencia, que no se nos olvide. Tenemos que colocar nuestro nombre completo, podemos colocar nuestra institución, es decir, la escuelita tal, o yo pertenezco a Esperanza de Vida, o, ¿verdad? A dónde yo trabajo y dónde queda esta institución, ¿verdad? Entonces yo les puse aquí Juan Porres, trabajo para Glixi y estoy actualmente en Zacatepeques, ¿verdad? Entonces, la intención es que en el chat ustedes me puedan poner esto. Si alguien va a ver la clase grabada, lo tiene que hacer en los mensajes de YouTube, ¿verdad? La intención es que lo podamos hacer para que no se nos olvide. Si en algún momento ustedes marcan las opciones de anotar o apachan alguno de los botones, recuérdense de borrarme lo que hayan hecho, ¿verdad? Porque hay algunos que se nos va el dedazo y hacemos rayones. ¿Está bien hacer los rayones? Lo importante es revisar cómo nos dice cómo se puede borrar eso, ¿verdad? Entonces, no se asusten, yo no me asusto, pero a veces como que se les olvida que lo hicieron y entonces se queda ahí el rayón, ¿verdad? Y seguimos viendo todos algo rayadito a la pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a empezar el día de hoy? Vamos a jugar. Vamos a hacer una lotería viviente. Entonces, tenemos 2 minutos para pensar en 5 cosas de la cocina. Yo pongo ejemplos acá. ¿Qué ejemplos? Mira, yo puse el ejemplo de un vaso, de una salsa ketchup, de una cuchara, de un bote de leche y de unos tamales. Es decir, si yo pienso en la cocina, 5 cosas. Puede ser productos, puede ser em, utensilios, ¿verdad? La intención es que pensemos en algo de la cocina. ¿Les parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es una lotería, yo voy a decir, ¿verdad? Yo voy a presentar algún dibujo de lo que yo pensé o planifiqué y ustedes van marcando si encontraron esos elementos o no, ¿verdad? Entonces ustedes van marcando si sí o si no. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el chat de la sesión vamos a ir marcando si le atinamos o no le atinamos. Aquí Galaxy A03 ya nos hizo el proceso que les dije que nos marcó el lapicero, miren. Entonces, Galaxy A03, si nos haces el favor de borrar tu liniecita, ¿verdad? Entonces, tienes que buscar aquí en el mismo lapicito que apachaste, te aparece la opción de borrador y entonces no lo puedes borrar. Si se te complica, nos avisas. Otra vez, lotería viviente, tenemos un par de minutos para pensar en 5 cosas de la cocina. Yo puse de ejemplo un vaso, la salsa ketchup, una cuchara, un bote de leche y unos tamales. ¿Estamos listos? Ustedes cuéntenme, ¿están listos? ¿Ya anotaron sus 5 cosas para jugar conmigo? Sí, dice Anita. Estamos listos. Gracias, Alexander. Muy bien, Estamos listos. gracias. Solo espérenme, voy a ver si puedo borrar aquí el rayón que nos acaba de hacer Galaxy. Ahí Galaxy nos está haciendo otros rayones, ¿ve?
Aquí los voy a borrar yo, Galaxy, no deja de hacernos rayones. Nosotros, que casi todos se fueron Ahí está, pensando. ya lo borré Yo yo. tengo No una hay que me pena. vamos a poner la semana pasada, como llegó antes, ya lo tuve que Muy saber bien. de un. Entonces, Yo vamos a creo que siempre el comenzar. reporte. Susan, se escucha tu No micrófono. sé si me llega, me mandan el reporte para subirlo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿listos? Lo primero que yo pensé, ahí tenemos otro rayón B rojo. Un tenedor. Entonces, ustedes marcan. Si alguien había pensado en un tenedor, lo marca, ¿va? Una taza de café y una cuchara. ¿Verdad? Pero yo pensé en la taza de café. Pensemos la que sigue. iPhone y no sé quién aquí nos hizo rayones otra vez. Un elote. Imagínense lo que pensé yo. Ahí está. Entonces, vamos. ¿Qué llevábamos? Un tenedor, una taza de café, un elote, una olla. Otra vez tenemos aquí amigos que nos están haciendo el lujo de pintarnos nuestra pantalla. Unas galletas. Repaso, tenedor, taza de café, un elote o maíz, una olla y galletas. ¡Huevos! A ver quiénes ganaron y quiénes marcaron. Otra vez, tenedor, taza de café, maíz o elote, olla, galletas y huevos. Fruta, ¿verdad? Yo puse frutas. Regreso, tenedor, taza de café, maíz, elote, olla, galletas, huevos, fruta. Muy bien, ¿cómo nos fue? ¿Le atinamos a algo? Miren, miren, de las cosas que pusieron. ¿Verdad? ¿Cuántos puntos sacaron? Mire, varios pusieron olla, pusieron café. Uno dice, solo la taza de café, solo el tenedor y la olla. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Nítido. Vaya. Entonces, así como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Nuestro proceso de agilidad mental lo que hace es que nos situemos. Ah, ¿verdad? Yo puse un ejemplo y es a ver si le estamos atinando a los demás. Entonces vamos a ver qué tengo aquí. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a hablar de cuestiones pedagógicas y cuestiones psicológicas. ¿Cómo se le llama eso? Procesos psicopedagógicos. Entonces, estoy hablando desde la psicopedagogía. Ideas importantes para que no se nos escape. Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación. La psicología, entonces, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Ah, entonces si nosotros hablamos de un estudio intencionado, sistemático y científico a través de la educación, vamos a preguntarnos quién lleva a cabo estos procesos. Si lo vemos así, pues prácticamente hablamos de una triada. Estamos hablando del maestro, estamos hablando del estudiante y estamos hablando de los padres de familia. La psicopedagogía va a ser la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje en ese entorno. Entonces quiere decir que nos vamos a fijar en el campo de estudio que se hace cargo tanto de lo que interactúa con una persona, es decir, psicológicamente como en el entorno, y que influyen en su aprendizaje. Estamos hablando del proceso y estamos hablando de la persona. Entonces, nuestro trabajo será desde el acompañamiento y principalmente desde la orientación para conseguir el aprendizaje. En este caso, estamos hablando de la lectura, ¿verdad? Y más adelante de la educación. Pero la educación encierra un gran tesoro, nos dice Jacques Delors. No sé si alguna vez hemos escuchado este concepto, es un documento muy chiquito de la UNESCO
que fundamenta nuestro currículum nacional base. Y no solo el de Guatemala, sino que el de América Latina. Hay varios documentos. Hay un documento que se llama, es un libro, La educación del oprimido, escrito por em, Paulo Freire. Y tenemos este documento que se llama La educación encierra un gran tesoro. Y en este documento se nos habla de los saberes, ¿verdad? ¿Qué implica los saberes? Todo lo que comprende el paso de los objetivos a la competencia y evidentemente la creación de los indicadores de logro. ¿Qué implica esto? Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber vivir juntos y con los demás. Claro, escucharlo así suena fácil y suena entendible porque es nuestro CNB. Lo que a veces se nos olvida es el orden en el que lo podemos llevar a cabo. Entonces, para que sea un proceso psicopedagógico, es decir, que contemple la planificación, la metodología, eh, la base científica o fundamental con las personas que están involucradas, lo que tenemos que hacer es primero aprender a vivir juntos y con los demás. Y entonces, ¿qué implica? Si yo consigo que mi salón se integre, que los niños tengan confianza, comunicación, cercanía conmigo, va a ser más fácil porque entonces empiezo a reconocer quiénes son ellos, cuáles son sus talentos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, porque gradualmente yo empiezo a reconocer algo que se llama la personalidad. La personalidad en un niño o en una persona en general, porque eso nos pasa a todos, depende de dos componentes. Depende de el temperamento y el carácter. El temperamento es una fundamentación interna, es decir, innata. Nacemos con él. Entonces son como nuestras características naturales. Y luego está el carácter, que es la formación de lo que los demás dicen que yo soy. Por lo tanto, si yo trabajo con los niños, ese aprender a vivir juntos y con los demás, aclarar las normas, dar instrucciones, que el niño siga instrucciones, mm, que juegue, que comparta, que se sienta confiado entre niños y niñas o que se sienta confiado con la persona que está sentada a la par o enfrente de. Lo que hace es que el niño empiece a desarrollar quién es. El niño sabe quién es. Cuando el niño sabe quién es, tiene intereses de aplicar. Entonces, sabemos nosotros desde la preprimaria en adelante que el niño que le gusta el área numérica, todo lo combina con los números, porque le gusta eso. Cuenta las ventanas, cuenta los ladrillos, camina en línea recta, en triángulo, no, ¿verdad? Está buscando no tocar las orillas, etcétera. Le gusta contar las hojitas, le gusta saber en qué página vamos, etcétera. Al niño que le interesa la parte social, le encanta platicar y entonces siempre lo que estemos diciendo en clase tiene una experiencia para contar al respecto, o que lo ha visto en la televisión, o que su abuelita le contó, etcétera. Vamos a silenciar por acá. Ahí estamos. Si el niño quiere aplicar, de forma personal llega al conocimiento. Es decir, cuando a nosotros nos gusta algo, lo leemos, lo buscamos, lo intencionamos. Entonces, el proceso que nos presenta Jacques Delors, que es un francés, en su documento La educación encierra un gran tesoro, insisto, que es la base de nuestro CNB, lo que hace es que tenga un procedimiento a seguir. Claro, hemos escuchado que existe una María Montessori, hemos escuchado que existen las hermanas Agassi, a un Jean Piaget, a un Lev Seminovich Vygotsky, que son teóricos que en el siglo pasado ya hablaban de los componentes importantes para una educación de calidad. Y evidentemente este proceso nos va a favorecer a nosotros
el descubrimiento de las áreas potenciales que tienen nuestros niños y que nos va a permitir un desarrollo secuencial. Hay unos rasgos importantes a considerar en esto que llamamos psicopedagogía. Primero, hablamos del proceso y segundo, de la ayuda. Entonces, el proceso nos habla de suponer un transcurso en el tiempo, un ir hacia adelante, una superación progresiva de fases. No podemos hablar de un proceso lector sin considerar elementos leves, moderados y graves, sin considerar los elementos iniciales, intermedios o finales, incluso considerar el proceso con retraso o el proceso de adelantada. Con ello queremos apuntar que la intervención psicopedagógica no puede quedarse reducida a una intervención puntual, sino que debe contemplar el desarrollo y el devenir que se derivan de la propia actuación. Insisto, el niño va a pasar por las fases y puede superarlas, estancarse o retroceder, porque vamos a depender de sus habilidades, de sus gustos, de sus talentos, pero también de lo que está pasando a su alrededor. Por eso es que la ayuda va a ser importante. El profesor o la profesora coopera y ofrece los medios a su alcance para comprender e interpretar mejor la realidad que el niño esté presentando y para que puedan operar en ella los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una gran diferencia del niño que sí hizo preprimaria al que no la hizo. Hay una gran diferencia del niño que hace o no hace la preprimaria, pero lo estimulan en casa. Hay una gran diferencia de cuando papá y mamá también fueron a la escuela. Hay una gran diferencia de cuando los hermanitos, los primos van a la escuela. Así sucesivamente. Cuando el contexto nos favorece, el niño va a progresar. Pero ¿qué pasa cuando el contexto no me favorece? Necesitamos tener los medios a nuestro alcance para identificarlo y poder ponerle atención. No estoy diciendo que resolvamos de inmediato todo, pero sí nos va a permitir contemplar lo que yo quiero de acuerdo a mi nivel, que aprendan, que consigan, pero no se queda solo en eso que quieren, que quiero que consigan como contenido, ¿verdad? Como les decía, en la aplicación de los saberes, yo quiero que conozca, yo quiero que aplique, yo quiero que se enamore, que comprenda, ¿verdad? Y que lo pueda compartir. Entonces, el programa se va a basar en la interacción de los procesos del lenguaje y vamos a considerar que no hay duda de que la conversación y la escritura pueden contribuir a una mejor lectura, del mismo modo que la lectura y la escritura del vocabulario están vinculados estrechamente al vocabulario oral, es decir, nuestros niños van a escribir y van a leer como hablan. Los lectores consumados pueden aplicar la comprensión lectora a su propia escritura y durante una unidad de aprendizaje los estudiantes van a participar en la lectura, la escritura, la discusión y el desarrollo del vocabulario. A eso es a lo que le vamos a llamar alfabetización, cuando el niño consigue los componentes. Si el niño, ¿verdad? Por poner un ejemplo, es tímido, y encima de es retraído y encima de no empata con los compañeritos del salón y encima de no tiene mucha comunicación con la maestra y encima de hay problemas en el hogar, el proceso, uy, ¿verdad? Ustedes dicen, es un torbellino. Pero luego vamos a ir descubriendo que el niño se empieza a soltar, ¿verdad? Gradualmente. Todos, sobre todo los que hemos tenido experiencia, ¿verdad? A lo largo de los años, incluso hemos pasado de un grado a otro diferente. Y a eso le sumamos, a veces si tenemos hijos o tenemos sobrinos cerca, hemos visto el proceso de que hay cosas que les favorecen. A mí me gusta la idea de un autor que se llama Humberto Maturana y él es un biólogo, pero es un filósofo y educador. ¿Verdad? Bueno, él ya falleció, creo que falleció el año pasado o antepasado, pero es un escritor sustancial de los procesos educativos. Y él nos diría que información en el mundo hay mucha, pero comunicación muy poca. Por eso es que hoy en día los niveles de la tecnología disparan
procesos informáticos, ¿verdad? De información exagerada, o sea, información hay muchísima, pero como no lo logramos comunicar, el nivel de alfabetización empieza a reducirse, porque hay gente que pasa por los circuitos educativos, pero no significa que están comprendiendo lo que les estamos dando. Lo están haciendo con un proceso de memoria a corto plazo, ni siquiera a mediano o a largo, como antes, ¿verdad? Antes se nos decía un dato y se nos quedaba, ¿verdad? Nos acordábamos, ¿cuál es el río más largo? ¿Cuál es el volcán? No sé qué. ¿Qué decía las tres carabelas de Cristóbal Colón, etcétera? El dato que me dieran, como era parte de mi comunicación y era parte de la información que yo estaba recibiendo y yo estaba ávido, se me quedaba. Los niveles de estrés y de ansiedad se disminuyen cuando la comunicación es clara y asertiva. Por lo tanto, el maestro tiene que hacer el esfuerzo de que la información que esté transmitiendo sea clara y sea asertiva. La manera en la que nosotros nos comunicamos hace que nuestros elementos psicológicos y pedagógicos intervengan. Pensemos en las siguientes frases, ¿verdad? Y ustedes me pueden decir qué les genera. Pueden usar el micrófono, pueden usar los emojis, ¿verdad? O los anuncios que nos aparecen acá, o pueden escribir en el chat. ¿Les parece? Miremos esta primera frase. No te dejes engañar por las apariencias. La belleza en sí se encuentra en el alma. La bella y la bestia. ¿Qué pensamos? ¿Hacia dónde Yo, nos lleva el pensamiento? ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? yo, Raquel, Hola Raquel, yo iba a decir, hola hola, yo. buenas noches. Sí, muchas veces juzgamos el libro por su apariencia, por la portada, y eso no nos permite ver más allá de lo que es el contenido, ¿verdad? Realmente estamos hablando en sentido figurado, ¿verdad? Muchas veces juzgamos el libro por la portada sin conocer realmente a la persona y Correcto, y nos detenemos ajá. ahí, ¿verdad? Y muchas veces la portada quiere decir una cosa, pero el interior es totalmente diferente. Muchísimas gracias Raquel. Janet nos dice, no todo lo que vemos es lo verdadero, ¿verdad? Amalia nos dice, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y porque nosotros dijéramos, algunos habremos leído el libro, otros hemos visto la película, algunos vimos la película en caricatura, otros ya vimos la película em, con personajes de la vida real, etcétera, ¿verdad? Incluso, aunque no lo hayamos visto, tenemos más o menos ese contexto de lo que nos estaba queriendo decir y transmitir. Veamos la frase que sigue. ¿Por qué todo el mundo me dice lo que tengo que hacer? Este es mi sueño y yo decidiré cómo continúa. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué pensamos? ¿Hacia dónde nos lleva esta frase? ¿Por qué todo el mundo me dice lo que tengo que hacer? Este es mi sueño y yo decidiré cómo continúa. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿A dónde nos lleva el pensamiento? ¿Fue más fácil? ¿Fue más difícil que el anterior? Raquel. Bueno, a mi mente viene el dicho que dice, por respeto, escucho lo que me dicen, pero por coherencia, hago lo que yo quiero. Y sí, muchas veces estamos en lo correcto, en lo que pensamos y creemos, pero también es bueno dejarse llevar de consejos, ¿verdad? Ujú. Únicamente. Bien. Muy bien, interesante. Alicia nos dice, cada uno puede tomar sus decisiones en ocasiones buenas y en otras equivocadas. Amalia dice, que la vida es nuestra y nadie la va a vivir más que nosotros. Morales, creo que eres Manuel, no sé. Tener criterio propio, decidir de acuerdo a nuestros principios. Élida, somos autores de nuestra vida. Insisto, ¿verdad? Ven cómo el lenguaje y el proceso. Claro, aquí yo les estoy poniendo una imagen, les estoy diciendo de dónde viene la frase y les estoy leyendo la frase. Heidi nos dice, el rol del docente
cambió a no decir lo que se hace literalmente, sino a acompañar el proceso de aprendizaje. Interesante. Veamos esta otra. El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. El Rey León. ¿Hacia dónde nos lleva esta otra frase? Incluso alguien, si vio la película o se recuerda, ¿quién se la dice a quién? ¿Verdad? Porque conectamos con diferentes ideas, ¿no? Enfocado a los docentes que no quieren innovar, dice Heidi. ¿Qué pensamos los demás? ¿Qué sentimos? Sentirnos orgullosos de nuestras cicatrices y nos recuerda que podemos sanar, aprendemos de nuestra experiencia, ¿verdad? Insisto, el proceso de la combinación del lenguaje, lo que estoy entendiendo, me permite a mí comprender algo, ¿verdad? Porque evoluciona con las palabras. Podemos aprender del pasado para mejorar el presente, acomodarse. Uy, se me fue. Ahorita lo leo. ¿Qué decía? Acomodarse no es bueno, debemos ir cambiando para mejorar. Una de las mejores frases, ya que debemos de aprender de nuestras experiencias. Insisto, ¿verdad? Es un proceso que, ¡pum!, nos capta la atención. Jean Piaget propone cuatro estadios, cuatro momentos específicos a considerar. Algo importante, psicopedagógicamente. En estos procesos, ¿verdad? Que nosotros lo que vamos a intentar es captar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el niño. La edad es cuándo se debería de haber aprendido, no cuándo se terminó de aprender. Por eso es que nosotros vamos a encontrar niños que aprenden con procesos sensoriomotrices, con procesos preoperacionales, con operaciones concretas y con operaciones abstractas. Claro, ¿verdad? Depende del estímulo. Hay muchas palabras y los voy a ir diciendo a lo largo del curso, pero hay tres elementos fundamentales. La estimulación. Hay estimulación sensorial, estimulación temprana y estimulación oportuna. Sensorial tiene que ver con las sensaciones, con el contacto. Claro, hay niños que tienen problema, ¿verdad? Con la integración sensorial. Por ejemplo, un niño que tenga algún diagnóstico o posible diagnóstico de autismo, ¿verdad? Del espectro autista. Ah, es un niño que va a tener problemas en cómo toca las cosas, cómo siente la ropa, cómo oye, ¿verdad? Cómo mira, cómo prueba la comida. Y entonces puede ser que la de Prepri lo reciba, porque hay niños que no le comen cualquier cosa, ¿verdad? Hay niños que no les gusta cualquier tipo de textura, hay niños que les gusta que haya acercamiento, que el maestro se acerque, ¿verdad? Cuando uno dice tocar al niño es la forma en la que nosotros entramos en contacto con ellos. Y así con los demás niños. Hay niños que les es fácil agarrarse de la manita y hacer una ronda, y hay niños que no. Insisto, no solo es para las de preprimaria, esto es para todos. El periodo sensoriomotor se construye de los 0 a los 2 años. Se esperaría que se construya ahí. Entonces, ¿qué implica esto? El Clic, reconocimiento de objetos, la vinculación de palabras, contacto y clic, experiencia. clic, clic. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Alexander? Yo, sí, es que yo soy maestro de educación física Muy bien, y ajá, y la lectura no solo se aprende en las aulas, correcto. también se aprende jugando. De hecho, Entonces, les cuento, a lo largo de los demos, años, demos, ajá, démosle el espacio a los niños. Por ejemplo, digo, con un cancionero, ¿verdad? Dijimos, au, au, dijo un sapito. ¿Cuál es? Ahí vamos mencionando todas las vocales y las consonantes. correcto. Yo lo que les iba a decir es Esa es mi que a lo opinión. largo de los A últimos través del años juego se hemos aprende ido mucho. oyendo que se disminuye la clase de educación física, cuando debería de ser una clase con bastante recurrencia. Es decir, no debería de ser un periodo a la semana, debería de ser por lo menos unas 2 o 3 veces. Claro, si lo hiciéramos adecuadamente o de acuerdo al modelo actual donde se involucra música, se involucra artes plásticas, se involucra educación física,
hablaríamos de que por lo menos deberían de tener una actividad de movimiento o de sensación diaria. El detalle es de que como que se nos olvida, como que la literatura se nos escapa. Perdón, Alexander, que mi boca siguió fluyendo. ¿Qué ibas a decirnos? No, 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 o sea, eso es, o sea, incluso a través del juego se aprende más que estando sentados en un aula, porque ellos, Correcto. Ujú. porque ellos se divierten aprendiendo. Bueno, es mi forma de Sí, pensar sí, y mi sí. forma de trabajar. Sí, 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 nítido, muchísimas gracias. Y entonces, ¿eso qué implica? Que todos los demás, ¿verdad? El que da matemáticas, el que da ciencias, el que da todas las clases, el que da lectoescritura, el que da preprimaria, el que da música, tiene que considerar el área sensoriomotriz. Insisto, se supone que de los 0 a los 2 años inició esto, pero no ha terminado, porque el proceso de vocabulario y de alfabetización depende de esto. Un niño que ha estado encerradito, un niño que no sale de su casa, que no sale de su cuarto, que no sale de su contexto, conoce poco, ¿verdad? Y entonces nos pasa eso de que hay niños que no conocen eh, los animales de la granja, ¿verdad? Hay niños que no conocen las plantas, que no conocen las frutas, que no conocen eh, los servidores públicos, que no ¿Por qué? Porque en su diario vivir este proceso sensoriomotriz no se da. Ellos nunca han escuchado una moto, nunca la han visto y nunca la han tocado. Y esto tiene que ver no porque todos tengamos recursos, porque evidentemente podemos estar trabajando en un área con carencias económicas, pero ¿eso qué implica? ¿Verdad? ¿Será que en el área donde yo doy clases eh, se puede conocer un tren? Qué exagerado, ¿verdad? Dice que usted, Juan Fernando, ¿verdad? ¿Cuántos hemos conocido un tren? ¿Cuántos hemos conocido un barco? ¿Cuántos hemos conocido una canoa? ¿Cuántos hemos escuchado o visto pasar un avión? Etcétera. Tiene que ver con la experiencia y la sensación que eso nos genera. Imagínense, estoy hablando de la primera etapa. La segunda etapa se llama preoperacional. ¿A qué me suena? A antes de las operaciones. Entonces, alrededor de los 0 a los 2 años inicia el pensamiento simbólico. Es una imagen mental, es un desarrollo del lenguaje y un concepto numérico. ¿Cómo se explica esto? La etapa preoperacional es muy importante en nuestros niños porque es cuando ellos se dan cuenta que tienen pensamiento propio. ¿Qué significa eso? Todos, ¿verdad? Todos fuimos chiquitos y todos sabemos el día que nosotros nos dimos cuenta que mi papá o mi mamá o mi abuelita o mi cuidador no escuchaba lo que yo pensaba. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Todos, ¿verdad? Y sobre todo los que hemos sido papás o hemos cuidado niños chiquitos. ¿Cómo sabemos que el niño ya piensa solo? Más o menos alrededor de los 2, 3 años. Uno, y sobre todo si ya dejaron el pañalito y uno los lleva al baño y uno les dice, bueno, antes de salir tiene que hacer y el niño nos hace como que hace, pero no hace porque no tiene ganas. Justo cuando lo sentamos en el baño, no tiene ganas. Y le dieron ganas cuando ya salimos de la casa, ¿va? O tenemos los accidentes porque el niño tenía que haber hecho popis o pipis antes de salir. Otro elemento que lo notamos, inicio, este es el inicio, ¿verdad? Lo repito, es la forma en la que iniciamos. ¿Será que nosotros sabemos la diferencia entre si hay frío o hay calor? Un niño de estas edades, aunque mamá, aunque la abuelita diga que hay frío o que nos tenemos que poner suéter antes de salir, el niño a la primera oportunidad que tiene se lo quita. Aunque todos digan que hay frío, el niño se lo quita. O el niño que le gusta usar chumpitas, suétercito, aunque todos digan que hay calor, se lo pone. ¿Me explico? Cuando el niño tiene raciocinio propio, se da cuenta que aunque mi mamá me diga que hay que ir al baño y yo no tengo ganas, no tengo por qué hacer. Insisto, uno va a dar la instrucción, pero el niño va a empezar a jugar ese componente de prepararse él solo a lo que es la vida. Así es el frío, así es el calor, así es
El hambre, ¿verdad? Nosotros decimos, el niño ahorita tiene que comer. Ah, resulta que esa es la hora en donde no tiene ganas, ¿verdad? Y solo salimos, y ¿verdad? Ahí se está muriendo el hambre, ¿verdad? No sé cuántos tenemos hijos, solo lo llevan con los abuelitos, aunque comió en la casa, allá llega como que fuera muerto de hambre, ¿verdad? Allá llega y la abuelita le ofrece y el niño va a pedir, aunque nosotros le dijimos, no vaya a pedir, ¿verdad? No vaya a estar pidiendo. Él llega y la abuelita le dice, ¿no quieres un pan? Sí, ¿verdad? ¿No quieres fresco? Sí. ¿No quieres atol? Sí. Y entonces insisto, el periodo preoperacional nos prepara. ¿Qué es lo que nos prepara? Un pensamiento simbólico interno. Probablemente el niño todavía no lo logra expresar muy bien. O sea que los niños de 2 a 6 años puede ser que no hablen bien, pero internamente tienen mucha representación. Verás mucha imagen, mucho concepto, mucho proceso, donde ellos son los que crean la imagen, ¿verdad? A veces es muy imaginativo y a veces es muy experimental. ¿Y eso qué hace? Que ellos tengan una preparación, ¿verdad? Previa, una estimulación previa. ¿Ven la diferencia con lo sensoriomotriz? Porque aquí es una sensación, aquí es una preparación. Aquí siente y aquí piensa. Eso es lo importante de este periodo. Repito, estas son las edades donde se inicia. O sea que yo puedo tener niños de 10 años con mucho proceso o con poco proceso preoperacional. Por lo tanto, yo tengo que, así como dijo el profesor de educación física, ponerlos a que sientan, a que se muevan. Tengo que ponerlos a prepararse antes de cualquier actividad. Si yo les hago ejercicios de aprestamiento, aunque ya esté, puchica, dice usted, si yo estoy dando en cuarto primaria, yo estoy dando en tercero primaria, a mí el año pasado me tocó sexto, cualquier año. Usted sabe que hay niños que le están llegando que no leen ni escriben bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararlos, pero que prepare su pensamiento. El niño que tiene pensamiento desarrolla el lenguaje y construye conceptos numéricos. Entonces se vuelve bastante integrativo. Las operaciones concretas, ¿verdad? Se espera que de los 7 a los 12 años, es decir, la edad de oro, la primaria, los niños puedan trabajar la seriación, la clasificación, los fenómenos y los conceptos reales. Cuando decimos operaciones concretas, estamos diciendo que el niño es concreto. ¿Qué implica eso? Ya logra hacer todos estos procesos, ¿verdad? Por eso es que la suma, la resta, la multiplicación, la división, la gramática, la ortografía, ¿verdad? Son como elementos que nos acompañan, pasar de la letra molde a la letra carta, etcétera. ¿Qué sucede con las operaciones concretas? El niño necesita instrucciones claras. El niño no está, aunque sea muy imaginativo, aunque sea muy sensorial, el niño necesita que yo le hable concreto. Si yo le digo, ¿verdad? ¿De qué color? ¿Qué colores? No estoy pensando a ver si el niño me traduce, ¿verdad? ¿De qué color es el caballo blanco de don Pedro de Alvarado, ¿va? Pero si el niño le prestó atención al caballo, no me oyó blanco. Y entonces empezó a decirme que es café, que es negro, que es... Tiene que ver con lo que yo diga, el niño lo va a seriar, es decir, va a tener un esquema mental, lo va a clasificar, es decir, va a tener organizadores gráficos mentales, lo va a combinar como fenómenos, se va a preguntar, esto es fácil, esto es difícil, esto es posible, y va a tener conceptos reales. ¿Se comprende lo que voy diciendo? Y si ustedes creen que hablo rápido, me lo dicen, ¿verdad? Pero yo sé que a veces a veces estudiamos profesorados, licenciaturas, ¿verdad? Y a veces esto no nos lo dicen así, nos hacen que nos aprendamos el concepto de operación concreta y la edad, pero no qué es lo que está pasando con el niño, ¿verdad? Gracias, Raquel. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo voy diciendo? O voy claro como el petróleo. Insisto, siempre creemos que esta edad es cuando inicia y cuando termina. No, es cuando inicia. Entonces, podemos tener niños de 0 a 2 años en esta fase, sí, pero podemos tener niños de 7 en esta fase.
Si no conoce o nunca ha sentido la sensación de un kiwi, a saber qué fregado se siente aquí, ¿verdad? ¿Será que se come la cáscara o no se come? ¿Verdad? Como la broma que dicen que el gringo se va a comer también se come la hoja del tamal, ¿verdad? Porque si yo nunca he comido un tamal, ¿cómo me lo comería? Insisto, ¿verdad? Tiene que ver con la representación y el estímulo de lo que yo creo de las cosas. Vamos a ver, aquí hay un mensaje. Clarísimo, muy fina Raquel, ¿verdad? Insisto, lo que yo quiero que ustedes vean es que no importa la edad en donde yo lo reciba, yo tengo que considerar las fases del proceso de aprendizaje. Entonces, el niño tiene que conocer sonidos, texturas, colores, figuras, tiene que tener un vocabulario extenso para que la frase pues tenga lógica, tenga sentido, ¿verdad? Y entonces una operación concreta tiene que ver con los procesos concretos que yo le voy a pedir, ¿verdad? Y la secuencia que vamos a lograr. Y luego tenemos las operaciones abstractas. ¿Qué es una operación abstracta? Siempre se ha considerado que es más o menos a partir de los 12 años en adelante y es un sistema de pensamiento lógico y de razonamiento. Es decir, el niño ya imagina. No sé si a ustedes les suena que las maestras de prepri trabajan la imaginación del niño o las de primero primaria les piden que terminen un cuento o los de segundo primaria trabajan en ciencias naturales como es la célula, no sé si les suena eso. Claro, a partir de los 12 años se esperaría que el niño ya lo logre hacer. Pero si no ha sido estimulado sensorialmente, preoperacionalmente y de operaciones concretas, llega a la edad de 12 años y no lo consigue. Por eso es que a veces el niño no tiene esa construcción, ese concepto. Y si le agregamos aún más que su idioma natal o su idioma materno es otro del español, no tiene ni siquiera sentido labial o sublingual para hablar de la fonética. Porque si yo digo una palabra, no tiene lógica que me estén diciendo que esto es esto cuando yo toda mi vida lo he escuchado de esta manera. Entonces, mi representación mental tiene que ver con esto. Entonces, el niño ya hace cosas abstractas, sí, pero no tiene una lógica, ¿verdad? En esa secuencia y no tiene un razonamiento para tomar esas decisiones. Eso es lo importante en este proceso. Y entonces, ay, dicen ustedes, puchica, si me hubieran dado esta clase antes de mi examen en la U, en el PADEP, ¿verdad? Eh, la forma en la que nosotros vamos a situar al niño depende de lo que yo estoy considerando que es el niño. La lectura guiada, ¿qué implica? Considerar esas fases anteriores. Entonces veamos diferentes datos. Primero, es sumamente importante el modelaje. La lectura en voz alta motiva, inspira y ayuda a la imaginación. ¿Qué sucede? Yo puedo estarles contando a todos, que se supone todos somos adultos aquí, pero yo les puedo contar de una forma distinta a Caperucita Roja. ¿Verdad? Y entonces, o yo puedo contar los tres cochinitos y hacer sonidos, ¿verdad? Claro, ustedes dicen, otra vez, suena como a muy chiquitos, pero la lectura guiada es eso. Si yo no tengo procesos sensoriales, no tengo estimulación o aprestamiento, no tengo instrucciones claras, ¿cómo llego yo a la imaginación de cuando yo soplo? ¿Verdad? Las tres casas. Sí, incluso y yo les pido a los niños que me dibujen su casa y no es casa, ¿verdad? Porque implica ese contexto y esa realidad en la que el niño pueda estar situado. El que yo pueda pedir, sí, pero dibuje los cuartos apartados, ¿verdad? Sí, mardoqueo y les comparto la grabación de la clase, no se preocupen, ¿verdad? Segundo, cada maestro acentúa y expresa. La creatividad depende del mundo interior, pero debe existir estesis y prosaica, es decir, hoy palabras elevadas, experiencia en la vida cotidiana, ¿verdad? Estesis es el gusto por esa experiencia en la vida cotidiana, ¿verdad? Claro, estamos en horario de cena, ¿va? Pero si yo puedo empezar a decir, si a nosotros sí nos gustan los plátanos fritos y los frijolitos, si empiezo a oler ay, dice uno, "Grrr", me hace aquí en el estómago. Entonces, depende de mi experiencia y el gusto que yo le dé a esa experiencia.
Me hace pensar en el arroz en leche de mi abuelita. Y entonces, ¿qué implica? Hay alguien que le gusta como atolito, hay alguien que le gusta caliente, 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 hay alguien que le gusta frío, frío, frío. A mi abuelita le gustaba hacer el postre de arroz en leche frío, entonces lo metía a la refri. Ella lo hacía y lo metía a la refri. Pero tenía nietos que les gustaba la nata y nietos que no. Entonces ella tenía que cuidar cómo iba a presentarle el trastecito del postre al nieto, porque era su forma de hacerlo. Insisto, es el gusto, ¿verdad? Cómo yo aprendo qué son las cosas. Cada maestro detiene la lectura para hacer énfasis, aclaraciones y hacer preguntas. Son muy importantes las preguntas para poder tener respuestas. ¿Cómo hago yo para corroborar eso? Yo empiezo a preguntar a qué me suena, qué me parece, por qué creo, por qué no creo, si le cambio el inicio, si le cambio el desarrollo, si le cambio el final. Resulta que el niño se estimula solito, ¿verdad? Porque escucha versiones distintas de los demás. De eso hablamos en la lectura guiada. Repito, no importa si yo soy de prepri, primero, segundo, tercero. A veces llegamos a la universidad y díganme ustedes si no hemos oído a alguien que lee pausado, ¿verdad? O que le cuesta poner signos de puntuación, ¿verdad? Y ese no es el problema es la forma en la que se nos dio la clase, porque a veces comprende, pero el ejercicio depende de cómo se nos presente. Y si yo voy a hacer el modelo, yo no me complico la vida. Aunque yo dé en tercero primaria, yo arranco mi clase de lectura y escritura con lectura guiada. Claro, puede ser que la de preprimaria, puede ser que la de primero primaria se va a tardar más en este proceso. Pero si ustedes ponen el ejemplo, ponen la instrucción, moldean lo que quieren, ¿verdad? Refuerzan lo que quieren, limitan, ¿verdad? Los espacios de acuerdo a las etapas que yo debería de alcanzar. Y claro, identifico quienes están en fases diferentes. Por eso es que vemos que hay unos que leen más rápido, hay otros que leen normal, hay otros que leen lento, hay unos que leen rápido pero no comprenden. Hay otros que leen normal y no comprenden. Y hay otros que leen lento y no comprenden. Pero así es al revés. Hay niños que leen súper rápido y ¡paz! ¿Verdad? Son niños chispa, dice uno, ¿va? Por, hasta distraído está y me cacha todo. Pero así tenemos otros que no. Entonces yo tengo que cuidar este proceso. Para que el niño me sepa leer y escribir bien, tiene que tener modelos. Modelos reales, es decir, que yo esté dando la clase, que un compañerito lea a la par, que comparta, que en su casa le lean, que escuche verás si va a una iglesia, que escuche a alguien que lee en la iglesia, que si va eh, a, a un curso o taller de la MUNI, que vea que los demás lo hacen, ¿verdad? Eh, Porque el modelaje es lo que va a hacer que el niño lo quiera imitar. A todo niño le gusta repetir sus películas, sus programas, porque les brinda seguridad. Entonces, ¿verdad? Insisto, para los que tenemos, hemos tenido hijos o sobrinos cerca, hemos visto la misma película 10 veces, ¿verdad? ¿Qué implica? El niño tiene que tener repetición para que pueda tener seguridad en lo que viene. Por eso es que nosotros podemos trabajar una misma lectura varias veces, en varios modelos, en varios, ¿verdad? Con varios ejercicios. Eh, Porque lo que hace es que el niño tenga certeza. Al niño le encanta que en el examen tener certezas, ¿verdad? Ahí vieron que me preguntaron los colores primarios, ¿verdad? Y yo me sabía, ay, paca, paca, ¿verdad? El niño me lo sabe decir. Que si al niño le gusta el fútbol, me sabe decir hasta los nombres de los futbolistas, aunque sean apellidos rusos, ¿verdad? Y insisto, tiene que ver con la repetición. Cuantas más veces yo haga un mismo elemento, más fácil el niño adquiere esa seguridad. Ellos aprenden a manejar el sensorium, es decir, situarse en persona, tiempo y lugar. Ellos me tienen que saber decir si esto es de antes, si esto es actual, si esto es muy futurista. Ellos me saben decir si es mañana, tarde o noche. Ellos me saben decir si es en Guatemala, si es en Quiché, si es en Zacatepeques, si es en Estados Unidos.
La representación y el juego de roles ayuda mucho a comprender los significados y a puntualizar las instrucciones. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, no sé si a ustedes han escuchado antes, que existe en los colegios privados un grado que se llama el kindergarten, ¿verdad? Eh, el kindergarten, ¿verdad? De hecho suena a inglés, pero es una palabra alemana, el kindergarten. El kindergarten es el jardín infantil, por decirlo así. Es el grado de párvulos, ¿verdad? Y incluso en los colegios dicen pre-kinder o el kinder, ¿verdad? Porque están hablando del parvulitos y de la preparatoria, ¿verdad? Para nosotros. Es una palabra alemana que tiene un modelo específico. Y el kindergarten, les cuento que es de donde sale el concepto de la maestra jardinera, porque la maestra tiene una gabacha. De hecho, la maestra alemana tradicional tiene un traje especial, ¿verdad? Que, o sea, tiene una forma específica de ponerse que tiene una gabacha arriba, ¿verdad? Para poderse meter cositas, y, pero tiene un elemento importante, ¿verdad? Si alguien ha venido a la capital, hay una tienda de juguetes que se llama así, que se llama Casperly. Casperle, ¿verdad? Y entonces, Casperly es el personaje que da las instrucciones. Ese es un duende que la maestra se pone en un dedo, ¿verdad? Entonces, tiene la figura de un duende. Más o menos, no sé si alguno ha visto o ha leído el cuento El flautista de Hamelín. ¿Cómo sacan al flautista? ¿Verdad? Dice que, ¿verdad? Tiene como unas características, ¿verdad? Se parece un duende, ¿verdad? Y tiene el sombrerito y tiene una forma de vestimenta. De hecho, dicen, cuando van a narrar la historia, dicen que tiene un traje tradicional, que es de color tal y que se lo decoró con una pluma, ¿verdad? ¿A qué voy con eso? La maestra del kindergarten, es decir, la maestra jardinera, aprende a cambiar el tono de voz cada vez que va a dar una instrucción y una corrección sobre todo. Y entonces ella saca el dedito y empieza, es como bastante gutural y bastante chillón el duendecito. Y lo que hace es dar el juego de roles. ¿Verdad? Y entonces eso hace que nosotros podamos tener personajes, ¿verdad? Hoy en día, personajes en nuestro salón de clases, ¿verdad? ¿Qué pasa si sale el zorro y tenemos un peluche de zorro? ¿Qué pasa si tenemos un oso? ¿Qué pasa si tenemos un gato? Y lo que hace, ¿verdad? Se puso de moda algún tiempo un pulpo, ¿verdad? Que para hablar de las emociones, entonces le dábamos vuelta un pulpo que estaba como enojado y un pulpo que está como feliz, ¿verdad? El juego de roles lo que hace es eso, ¿verdad? Situarme que yo no te estoy corrigiendo por qué maloso, ¿verdad? Qué malosa es esta maestra, qué enojada, qué estricta, ¿verdad? Qué estrictos somos. No, lo que hacemos es jugar el juego de roles. Y entonces les decimos nosotros cómo, cuándo y dónde vamos a tener esas instrucciones. ¿Qué pasa si? Y entonces ellos saben qué pueden hacer en clase, qué pueden hacer en el patio, qué pueden hacer en la dirección, que, ¿verdad? Aprenden. Y eso tiene que ver con la guía, ¿verdad? La lectura guiada es un trampolín para el éxito académico. Es decir, si yo no trabajo, no importa si yo soy profesor de doctorado, les juro que yo le he dado clases en la universidad. ¿Y, y cómo me funciona? Porque si yo pongo el modelaje, el estudiante de cualquier nivel, ¡pum!, eleva su forma de trabajar, eleva su vocabulario, eleva su comprensión, puntualiza lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, el indicador de logro no es suficiente por ser el indicador. Tiene que ser como el proceso que yo voy a llevar a cabo. Se puede trabajar a viva voz, en la pizarra, con carteles, con libros o incluso con una cañonera. Es decir, podemos poner un video de YouTube, podemos poner la radio de la comunidad, podemos pedir que vean un programa en la tele. O sea, es todo lo que emule y guíe nos va a favorecer. Evidentemente la escritura está integrada, primero a las preguntas que hacemos y a los recursos que utilizamos. O sea, aunque estamos trabajando la lectura, el proceso de enseñanza de la escritura está siendo muy simultáneo. Claro,
Una cosa es que pidamos ya de automático que escriba el niño de preprimaria o el de primero primaria y ya me escriba toda la historia, ¿verdad? Ellos mismos le dicen a uno, si ni siquiera saben utilizar el lápiz, ¿verdad? ¿Cómo poner el lápiz? Menos que me escriban todas las letras. Pero yo estoy utilizando recursos de lectura y de escritura. Inicialmente vamos a buscar letras, luego vamos a buscar palabras y por último vamos a buscar frases. La seguridad, ya se los decía, la repetición, ¿verdad? Todo niño requiere validación en su pensamiento. Entonces, las respuestas siempre son correctas, solo que algunas necesitan corrección. Cuando estamos enseñando la lectura y la escritura, no podemos estar tachándole el cuaderno al niño. Lo que tenemos que estar haciendo es subrayándole, marcándole el error, porque el niño aprende que todo es corregible, todo es perfeccionable, todo se puede repetir. Porque el chiste es que está aprendiendo. Si el niño ya fuera un erudito escritor, pues qué bonito fuera, ¿verdad? Pero el problema es que no lo son, ¿verdad? Y entonces, y cada vez van con más miedo y con más retroceso en esos procesos, porque les da miedo enseñar sus errores. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar nuestra forma de calificación, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? El CNB nos insiste que hay procesos formativos y procesos sumativos. Yo lo entiendo, pero tenemos que configurar durante todo nuestro proceso los procesos formativos para luego llegar a un espacio sumativo, es decir, ponerle una puntuación, una calificación a eso que el niño está logrando. Entonces, si el niño siente seguridad, como cualquier escritor, porque se los voy a decir con conocimiento de causa, ¿verdad? Y me pueden googlear porque van a encontrar que soy escritor de libros, ¿verdad? ¿Qué implica esto? ¿Verdad? Y no lo digo con ego, sino que lo digo por trabajo. Y el proceso para poder escribir tiene que pasar por diferentes borradores, vencer el miedo. Incluso como escritor, como poeta guatemalteco, les digo que a veces lo que tenemos que hacer es vencer el miedo de cometer los errores. Hay libros míos que tienen horrores ortográficos, ¿verdad? Porque ni yo me di cuenta, ni el editor se dio cuenta, ni cuando se imprimió nos dimos cuenta, sino que es con el tiempo para alguien que ya haya estudiado un profesorado, una licenciatura, incluso una maestría, sabe que cuando revisamos nuestros materiales, se nos cuelan cosas. O sea, nosotros de adultos, imagínese al niño. ¿Cuándo vencemos el miedo? Cuando lo repetimos varias veces. Y entonces, si yo le pido a un niño que trabaje algo y que lo mejore y que lo mejore, es como que estuviéramos trabajando el proceso editorial de una revista, de un periódico, de un libro. ¿Ustedes creen que pues, todo se va a ir a la primera? No, hay cosas que no van a pasar, hay cosas que no son congruentes. ¿Cómo nosotros como maestros sabemos que una tarea es copiada o mal hecha o mal copiada, ¿verdad? Porque usted lo lee y rapidito se da cuenta. ¿Cómo hacemos para que el niño lo vea? Y entonces lo ponemos a que compare, que revise lo que hicieron los demás, que en grupo lo trabajen, que escriban dos líneas un niño, dos líneas el otro, dos líneas el otro. ¿Qué implica ese proceso? Certezas. Si el niño adquiere seguridad, se empieza a ir solo. Cuanto más le dedique tiempo a esa lectura guiada y al proceso de escritura, es decir, que lo revisen, si estoy en fase de letras, si estoy en fase de palabras, si estoy en fase de frases, el niño adquiere esa seguridad. Depende de la etapa mental la necesidad de los recursos. Texturas, imágenes, colores. La carga está sujeta al nivel, ¿verdad? Entonces, obviamente, no voy a esperar que todos adquieran todo, ¿verdad? Me aceptarían, me conectaré de mi celular porque tengo que salir. Sí, no hay pena. De hecho, creo que está libre para que puedas ingresar y si no, alguien me avisa porque tú puedes escribir en el grupo de WhatsApp. Nos haces el favor, Connie, si es que no logras entrar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad? Paro aquí porque mi intención no es aturdir, ¿va? Imagínense, ya llevamos una hora. ¿Hemos sentido el proceso de la clase? ¿Verdad? Pregunto así para frenar. Yo les digo a mis estudiantes cuando daba clases en primaria, en básico, en la universidad, les digo, les juro que si me dan las 2 horas, hablo las 2 horas seguidas.
Así que si no quieren que avance, eh, párenme. No, de hecho me ayuda mucho el que ustedes me hagan preguntas, ¿verdad? O sea que si alguien tiene una pregunta, de eso se trata, ¿verdad? Que la podamos resolver. Muy fina, Amalia, ¿verdad? A mí me interesa que salgamos con ideas nuevas, ¿verdad? Porque sobre todo hay cosas que nos dedicamos a educación, pero a veces no las hemos escuchado así. Entonces, rebobinada. Solo que tengo aquí un mensaje. Vamos a ver. Gracias, Amalia. Interesante, todo bien. Gracias, Martín. ¿Verdad? Como les digo, lo que me interesa es que vayamos con ideas, ¿verdad? Que esto nos despierte cosas. Uno, permite que pase las páginas y manipule el libro, ¿verdad? Si nosotros motivamos al niño a explorar las texturas, a usar un libro en todas las posiciones que quiera, ¿verdad? No importa si está leyendo. Yo tenía mi pacientita que pueden creer que era la única que tenía religión en su casa. Entonces, la niña tenía necesidad educativa especial. Evidentemente no sabía leer ni escribir, pero ella empezó a aprenderse los versos o los versículos, ¿verdad? De la Biblia. Entonces ella agarraba su Biblia al revés, porque en realidad no sabía leer, y los decía con memoria. Y uno decía, ¿cómo es una niña con educación especial y le logra captar con memoria? Porque a ella le llamaba la atención. Interesante, ¿verdad? Entonces, implica la manera en la que nosotros vemos ese proceso repetitivo. No estoy diciendo que solo las iglesias nos dan eso, sino que en la escuela lo podríamos hacer, ¿verdad? Que el niño tenga acceso. Háblale sobre las imágenes. Describe lo que ven, los colores, los gestos, los sonidos, las situaciones. También podemos cantar canciones relacionadas con lo que se ve. Hay que hacer cuestionamientos, ¿verdad? Hay que preguntarle al niño acerca de lo que ve, de lo que pasa en el cuento. Es decir, si nosotros le permitimos, le enseñamos y le cuestionamos, le generamos agilidad mental. Yo puedo tener un niño de Paín, ¿verdad? Eh, de 2 años, pues me explico, y el niño tiene la consecución, ¿verdad? Si nosotros hacemos ejercicios, insisto, yo sé que aunque seamos de niveles diferentes, si usted a un niño le pone en un examen algo como esto, de cualquier clase, porque la lectoescritura se da en todo, ¿verdad? Y si usted le pone ejercicios de eso, lo estimula, ¿verdad? Porque al niño le encanta. Lee y une con una línea el dibujo que le corresponde. Ay, ve dónde está la luna. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está esa pera? ¿Dónde están esos osos? ¿Me explico? Una casa, el auto, mis limones, su lupa. Insisto, ¿verdad? El niño va a intentar encontrarlo. Subámosle de nivel, ¿verdad? La abeja melosa. La abeja maya es muy trabajadora. Ella todos los días recolecta miel para su colmena. Por las tardes, Maya lee cuentos a sus amigos y comen frutos secos. Preguntemos, ¿cómo se llama la abeja? ¿Qué dicen mis pupilos? ¿Cómo se llama la abeja? ¿Qué día Maya, recolecta miel? Perdón, ¿quién habló? Mardoqueo, Mardoqueo. ¿Qué dices? ¿Cómo se llama la abeja? Maya. Muy fino. Vamos a ver acá. ¿Qué pusieron? Maya, pone Raquel también. ¿Qué recolecta? Ay, perdón, me fui por quitar esto. ¿Qué día recolecta miel? Se nos quedó qué Todos día. los días, Todos todos los los días. días. ¿A quién le lee cuentos Maya? A los amigos. A sus amigos. Lo vemos. Y parece como, pues chica, dicen ustedes, qué sencillo es hacerlo, pero implica el formato en cómo yo lo presento. Miren, si yo presento la uva, la mariposa, el regalo, pero así puede ser las tres carabelas, así puede ser un mapa, así puede ser una regla de tres, ¿me explico? Porque si yo le pongo palabras a los elementos, ya se volvió lectoescritura. Entonces, no importa si yo soy de los más chiquitos o de los más grandes. Yo lo que tengo que hacer es configurar mis elementos, recordarme que la educación mediada no es facilitarle la educación al niño, ¿verdad? No solo es eso, es que adquiera la certeza y la seguridad para lo que viene. Y entonces, que el niño tenga que completar, que tenga que encontrar, que tenga que rellenar, que tenga...
Eso, miren, le genera procesos de pensamiento, procesos de construcción, ¿verdad? Palabras con L, ¿verdad? Que el niño pinte, que el niño identifique, ¿verdad? Le permite, dijéramos, construir, ¿verdad? Ese proceso de identificar, ¿verdad? ¿Qué palabra o qué palabras van con M? ¿Qué palabras van con C? ¿Qué palabras van con P? ¿Verdad? Insisto. Y ustedes dicen, pues chica, ¿va? ¿Qué haría yo? ¿Por dónde me iría? ¿Cuál es el elemento más fácil? No se me puede olvidar, ¿verdad? La base que estamos ahorita hablando es la lectura guiada, pero la lectura guiada tiene tipos de lectura para implementar en clase. No solo es el modelo que yo estoy poniendo. Hay lectura por episodios, hay lectura compartida, hay lectura recreativa, hay lectura en voz alta, hay una lectura modelo, hay lectura comentada, hay lectura cooperativa, hay lectura independiente y hay lectura por parejas. O sea, es decir, para yo llevar mi proceso guiado, lo puedo hacer con diferentes estrategias, no solo el que el maestro en el centro esté hablando. Claro, mi ejemplo ayuda mucho, pero entonces eso que nosotros decimos, repita después de mí. Va, ahora Juanita, ahora Rosita, ahora Felipe, ahora, ¿me explico? Y vamos a leer una línea, ¿verdad? Vamos a irnos en este orden y entonces, pero intentemos que se entone, que tenga consecución, que todos vayamos juntos, que esas palabritas favorecen el proceso, porque entonces, y entonces uno les dice, ¿y así suena? ¿Verdad? Cuando viene admiración, cuando viene interrogación, cuando viene, ¿verdad? Así suena cuando hay puntos, signos de puntuación, ¿verdad? La lectura guiada tiene este componente fabuloso que es la fonética, ¿verdad? Se basa en aprender en primer lugar los sonidos sencillos para luego combinar varios sonidos y así lograr eh, de manera progresiva la adquisición de la lectura y de la escritura. Es decir, el niño lo que tiene que tener es ese sonido. Claro, tengo que considerar el diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es DUA? Otra vez, diseño universal para el aprendizaje. Si yo desde mi planificación contemplo, ¿qué pasa si yo tengo un niño que tiene problema de lenguaje? ¿Qué pasa si yo tengo un niño que usa lentes? ¿Qué pasa si yo tengo un niño eh, que usa más ¿verdad? Que cuando habla utiliza más la Z, etcétera, ¿verdad? Cualquier ejemplo de las cosas comunes que nos pasan. El niño que se distrae, el niño que es muy inquieto, el niño que es agresivo, el niño que es muy callado, o sea, todo. Si yo contemplo en mi planificación sin saber lo que me va a tocar, y no digamos cuando ya sé qué es lo que me va a tocar, o sea, cuando yo ya los estoy viendo o los voy conociendo, considero ejercicios, entre comillas, pensados para todos. El diseño universal para el aprendizaje es un marco educativo que reconoce que todos los niños, las niñas y adolescentes aprenden de diversas maneras y se benefician de técnicas de aprendizaje diferenciadas en el aula. Entonces, yo intento pensar que voy a tener diferentes opciones. Entonces voy a intentar decir, esto lo voy a poner grabado, esto lo voy a poner en cartel, esto lo voy a poner en la pizarra, esto se los voy a fotocopiar, esto vamos a trabajar con un libro, esto lo vamos a trabajar. Cuando yo considero en el mismo proceso diferentes recursos, ¿verdad? Diferentes formas de llegar, lo que hago es trabajar múltiples medios. ¿Medios de qué? De representación, de expresión y de participación. ¿A qué nos referimos con los múltiples medios de representación? Diferentes formatos, perdón, para presentar contenidos. Yo puedo presentar contenidos visuales, auditivos, de diseño, símbolos, videos, lenguaje de señas o con pistas. Puedo trabajar múltiples medios de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprenden. Que ellos elijan respuestas múltiples,
que escriban en el texto, que arrastren y suelten, que expresen con imágenes, que expresen con algo táctil, que exploren, que escuchen o que hablen. Evidentemente hay múltiples medios de participación. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación del aprendizaje. ¿Qué tan relevante es? ¿Cómo está diseñado? ¿Hay variedad? ¿Hay animaciones? ¿Hay variedad de usos? ¿Hay amplias opciones auditivas? ¿Se pueden generar comentarios? ¿Verdad? La tarea de esta semana, ¿verdad? Para este curso, varios ya me la hicieron. Que solo les pedí que me comentaran cómo le ha ido a ustedes, cómo lo han hecho ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo se consigue ese refuerzo positivo? Evidentemente necesitamos implementar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como maestro? Uno, voy a identificar qué estilo de aprendizaje predomina en mi curso. Es decir, yo soy el que doy lectura y escritura, ¿va? Pero aquí puede haber alguien que la maestra que solo da matemáticas. Yo soy el maestro que da todo. O yo soy multigrado, entonces tengo al mismo tiempo primero, segundo y tercero. El de educación física, cada uno lo hacemos de formas distintas. Y lo que estamos pretendiendo es que el estilo de aprendizaje que pueda favorecer. Yo ya me di cuenta que mis estudiantes son más auditivos, que son más visuales, que necesitan tocar, que necesitan moverse. Dos, el desarrollo de una planificación con estrategias de enseñanza diversificada, capaz de involucrar a todos los estudiantes. ¿Verdad? Es como que yo dijera, perdón que use el ejemplo del profesor de educación física, pero ¿qué diferencia hay? eh, con niños que usan tenis, que usan zapatos, que usan ginas o que van descalzos a la escuela? Hay diferencia, ¿va? Pero el profesor tendría que hacer, él va a intentar hacer sus actividades igual, ¿verdad? Para todos, entre comillas. No puede dejar a alguien afuera. Pero ¿y qué pasa si le llega alguien con muletas o en silla de ruedas? Uy, soné como que qué cosa más exagerada. Pero así pasa para la lectoescritura. ¿Qué pasa al niño que sí tiene lápiz? ¿Qué pasa al niño que sí tiene cuaderno? ¿Qué pasa al niño que llegó desayunado? ¿Qué pasa al niño que no llegó desayunado? ¿Qué pasa si tengo libros en clase? ¿Qué pasa si no va? Casi que ni siquiera tengo mesitas ni escritorios, ni sillas. Entonces, ¿cómo hago yo para que en esa planificación yo intente incluir a todos? A eso es a lo que nos referimos. Tres, si yo contemplé en mi planificación diversidad de actividades, la evaluación tiene que ser diversificada, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje y la cobertura curricular. Yo se los voy a insistir durante todo el curso, ¿verdad? Cuanto más yo diversifique y más le preste atención a estos elementos, más rápido el niño adquiere sus habilidades y más rápido se va solito. Porque a veces o sea, dijéramos, todos queremos que ya lo haga solo, pero como no le dedicamos el tiempo suficiente a enseñárselo, ¿verdad? Pasa de grado, pasa de niveles, ¿verdad? Existen nuestros programas de Salvemos primer grado y entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hay niños que no, ¿verdad? O el niño tiene adecuación curricular, no la debería de tener, ¿cómo la hacemos? Insisto, son procesos que nos hacen detenernos a considerar. Perdón que me salí solo para ver la hora, porque para no tardarme más de lo debido. Evidentemente tenemos una práctica del vocabulario. Ay, perdón, si quieren paro otra vez, pregunto cómo vamos. Insisto que mi intención no es hablar como Flash, ¿va? Sino que se puede entender lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Entonces, sí, va, nítido. Como les digo, porque yo voy con mi cerebro como conectando con lo que vamos diciendo. Y entonces, claro, venimos de una lectura guiada, venimos de un proceso inicial de la escritura, cualquier nivel, cualquier fase, y entonces tengo que practicar el vocabulario. Repito, no, no es porque yo soy la de Prepri que tengo que practicar vocabulario. No, yo soy la de Prepri, yo soy la de primero, la de segundo, la de tercero. O sea, todos tenemos que practicar el vocabulario. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi planificación?
por lo menos proponerme de 5 a 10 palabras por semana para ser utilizadas. Ah, usted dice, ¿cómo le hago, verdad? Eh, Suena como que exagerado este fulano que va a pedirme que yo trabaje para... Pues así es. ¿El niño cómo va a alcanzar ese vocabulario si yo no se las digo? Entonces, tengo que aprender a jugar con las palabras, a mezclar las palabras, a utilizar las palabras. Las actividades son muy importantes para que los estudiantes puedan explorar y practicar. Entonces, me las propongo y entonces las utilizo. Repito, las clases tienen que ser integrales, o sea que yo puedo estar dando lectoescritura cuando dé la clase de sociales, cuando dé la clase de ciencias, cuando dé aprestamiento, cuando dé, ¿me explico? O sea, lo puedo estar utilizando en matemática y evidentemente en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Pero lo repito porque a veces estoy como, ¿y cómo le enseño palabras? No, sin mi día normal, en mi semana, 5 a 10 palabras es fácil, ¿verdad? Tanto el maestro como los estudiantes deben ir completando un fichero con las palabras y sus significados. Vamos a ir por fases, como estén ellos. Imagen, palabra, significado, ejemplo. Claro, probablemente las de Prepri trabajan la imagen. Probablemente la de primero trabaja la palabra. Probablemente la de segundo trabaja el significado. Probablemente la de tercero trabaja el ejemplo. Pero no significa que la que trabajó la imagen no habló de la palabra, no dio el significado y no dio el ejemplo. Bien, o sea, todos lo vamos a hacer, pero la exigencia del indicador de logro es la diferencia. ¿En qué nivel estamos? Si se trabaja con los libros, se puede unir las fichas propias con el texto utilizado. Entonces, si nosotros tenemos un rincón de aprendizaje o una pequeña biblioteca, tenemos que decidir, vamos a trabajar un libro porque yo se los estoy presentando a todo el salón o cada niño está utilizando un recurso diferente. Se puede modelar con papelógrafos o con una cartelera en clase, ¿verdad? Si yo lo presento, lo que hago es modelar ese ejercicio, ¿verdad? Entonces le pido que me dibuje, le pido que me recorte, le pido que pegue, le pido que busque, le pido que encuentre. Es decir, yo estoy buscando la imagen, la palabra, el significado, el ejemplo, como consecución de ese vocabulario. Gradualmente se revisan y repasan. Es impresionante lo motivador que es ver la cantidad de palabras, frases y expresiones que se construyen y que se aprenden. El mismo método fonético nos pide que constantemente estemos trabajando. No solo el sonido, sino que la identificación de palabras. Eso es lo que nos va a llevar a una lectura independiente. Al igual que en cualquier aprendizaje, la lectura va a requerir práctica, ¿verdad? O sea, si yo los lenteo, se lentean. Durante la lectura independiente, los alumnos seleccionan libros de su interés para leer por su propia cuenta. Es importante el rincón de aprendizaje o la biblioteca para que puedan seleccionar. Insisto, todo depende de los recursos que tengamos, pero cuanto más favorezcamos esa posibilidad de que el niño trabaje de manera independiente, ¡uf! Y no importa si soy de prepri, de primero, de segundo, de tercero. La independencia lo que hace es generar autonomía, decisión personal, ¿verdad? Pero esa decisión personal va a ser, no, por decirlo así, cuestionada, porque usted le va a preguntar qué viste, qué sentiste, qué te recuerda, etcétera, ¿verdad? Haz un dibujo de lo que encontraste, ¿verdad? De eso se trata. Proceso. Primero, selecciona la lectura de su preferencia. ¿Verdad? Los niños y cada profesor circulan, ¿verdad? Perdón, selecciona la lectura de su preferencia, seleccionan la lectura de su preferencia los niños y cada profesor circula mientras ellos leen. Segundo, es importante pedir aleatoriamente que nos lean un poco de sus lecturas, que nos expliquen. Así revisamos el nivel de complejidad y podemos ayudarles siendo el caso. Son importantes los tiempos de diálogo entre pares y con nosotros. Se puede trabajar en plenaria o llamarles uno por uno. ¿Verdad? Lo que nos interesa es revisar el proceso. Claro,
¿Qué diferencias tiene el rincón de aprendizaje de la biblioteca? El rincón de aprendizaje, si lo tenemos en nuestra clase, contiene los materiales específicos para trabajar, clasifica las lecturas por grados y niveles, intenciona la libertad, la creatividad y el aprendizaje significativo. Y el rincón de aprendizaje igual, no solamente puede ser de lectoescritura, puede ser de eso, pero puede ser de artes, puede ser de música, puede ser de ciencias, de sociales, o sea, es decir, lo que necesito es que los materiales me permitan trabajar. La diferencia con una biblioteca es que se contienen los materiales de lectura en un orden específico. En el rincón de aprendizaje no, ¿verdad? Puede estar esto, entre comillas, desordenado, pues, ¿verdad? Pero la intención es que el niño seleccione. En la biblioteca requiere una administración, es decir, vamos a llevar un checklist, ¿verdad? Un control. En el rincón de aprendizaje tengo que saber qué fue lo que puse, pero no estoy detrás de los niños como loco, ¿va? Vamos a intencionar el cumplimiento de objetivos y metas, ¿verdad? En la biblioteca. Entonces podemos hacer el juego, ¿verdad? Yo sé que no todas nuestras escuelas, ¿verdad? En el país tienen esto o tenemos esta posibilidad de irlas a ver, ¿verdad? O de conocerlas, pero podemos hacer como el ejemplo, ¿verdad? Que nos permita la consecución de cosas. Claro, hablamos de un patrón diario. Es importante que los maestros de lectura sigan el patrón de las lecciones. El cerebro humano funciona con rutina y estas brindan estabilidad mental y emocional. Entonces, una programación propuesta más o menos son 10 minutos de preparación, 30 minutos de lectura guiada, 30 minutos de escritura, 20 minutos de práctica de vocabulario y 20 minutos de lectura independiente. Uy, dicen ustedes, ¿cómo hago esto? Pues lo administro a lo largo de los cursos que vaya a dar en mi clase, ¿verdad? ¿Suena exagerado? Sí, al inicio porque es una forma distinta de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo preparo a los niños? Ah, por pura estimulación. ¿Cómo trabajo la lectura guiada? Pues yo les voy a leer, yo les voy a enseñar, vamos a trabajar. 30 minutos de escritura es cómo van a dibujar, cómo van a pintar, cómo van a hacer su hoja de trabajo, cómo van a trabajar con su cuaderno, etcétera. 20 minutos de práctica de vocabulario es, bueno, qué palabras utilizamos, qué recursos tenemos, etcétera. Vamos a ver aquí qué nos ponen. Ah, gracias, Rafaela, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Y unos 20 minutos de lectura independiente. Entonces, si el niño pasa por, o sea, dijéramos, primero tiene que ver con nuestra agilidad y con la intención que les damos a ellos para que lo hagan. Al inicio suena como pesado, porque es como que estuviéramos haciendo una actividad extra. Pero no, si yo lo planifico en mi proceso de consecución, en mi organización mental, esto, dijéramos, mire, sumemos esto, 10 minutos más 30 van 40 minutos. Más 30 va 1 hora 10, ¿verdad? Más 20 va 1 hora 30. Más 20 1 hora 50. O sea, en 2 horas, casi que, ¿verdad? La maestra de prepri que los recibe a las 8 pongámosle, y que a las 11 y piquito ya van para afuera o a las 12, mire, le dio suficiente tiempo en todo lo que tenía que hacer en el día. Claro, puede ser que no lo hagamos todos los días, pero ustedes pueden decir, bueno, voy a hacer este proceso los lunes y los jueves. Voy a hacer este proceso los martes y los viernes. ¿Me explico? Y entonces, claro, imagínense si lo hiciéramos a diario. Para preprimaria, ¿qué es importante? Las rondas pueden ser muy productivas para la coordinación del cuerpo y la agilidad mental. Cuando el niño se encuentra estimulado, de forma temprana u oportuna, reconoce el momento. Además, se prepara para la memoria a corto, mediano y largo plazo, ya que aprende jugando, ¿verdad? Y lo mencionamos cuando habló el profesor de educación física. Para primer grado, se les facilita la memorización de poemas cortos, al mismo tiempo que estamos complicando un poco el ejercicio, el niño se encuentra listo para los retos. Se puede trabajar con todos de la misma forma, separarlos por grupos o individualizar el poema o la lectura o la canción, ¿verdad? Lo importante es que estoy trabajando memorización. Segundo grado, los juegos educativos como la memoria, los rompecabezas, los crucigramas, les incentivan a estar alertas, atentos. Como en los grados anteriores, se puede trabajar
con todos juntos, por pequeños grupos o de forma individual. Se puede desarrollar como una actividad en clase, como tarea de casa o como un recurso. Incluso podemos hacer exámenes utilizando estas formas, ¿verdad? Podemos hacerles una sopa de letras y que eso les permita encontrar lo de la siguiente serie, etcétera, ¿verdad? Lo que necesito es que ellos configuren, ¿verdad? Y tengan consecución. A partir de tercer grado, la actividad física es muy importante para la conexión neuronal. Entonces, el juego de pistas, los rallies o de investigación son súper oportunos. La creatividad es un proceso de construcción continua y depende de la experiencia, ¿verdad? Solo voy a parar acá, solo para ver cómo vamos en tiempos. Ya son las 7:33. Nos damos unos 7 minutos más, ¿les parece? ¿Verdad? Para que terminemos a 1 hora 40. ¿Sí? ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, va. Entonces, verá para que tanto mi planificación como ustedes vayan con contenido, ¿les parece? Entonces, ¿verdad? Hay ejercicios que nos ayudan a dar ideas creativas, ¿verdad? Entonces, encuentra las diferencias señaladas en el dibujo de la derecha, ¿verdad? Ustedes me pueden decir qué diferencias se encuentran. Pueden escribirlo, pueden hablarlo. La cuchara está separada de la botella. Ajá. ¿Qué más? El batidor es más, tiene más aspas que el otro. El ¿Será? pichel El tiene salero es detalles. diferente. Tiene detalles, ajá, muy bien. El El tambito de salero. sal también, el salero, es cierto. Miren, aquí también tenemos en la batidora, aquí hay un triángulo y aquí no está. Ya dijeron el El pichel. pichel, Ajá. Miren, el salero tiene más hoyitos por acá. ¿Cómo se llama A este? la El parte de fuete. arriba del Imagínense rodillo esa palabra. hay una cosita más también Muy bien. a la que par de no la lo tiene la botella otra, ¿no? hay como un cucharón, pero está movido. Ah, ya lo vieron. Insisto, ¿verdad? Ven que el ejercicio no es nada complicado. Pero a veces, si yo les digo, ve, ¿esto qué es? ¿Verdad? ¿A qué lo asemejo? ¿Verdad? ¿Qué nombre le daría yo? Porque es meterme a un concepto. Juguemos a dos verdades y una mentira. Todos vamos a escribir dos verdades y una mentira de la clase de hoy. Por ejemplo, ustedes me tienen que decir cuál consideran que es la verdad y cuáles son las mentiras. Uno, psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje. 2, DUA significa diseño único y autónomo. Ah, el 3 no lo logro ver. Perdón, lo voy a chiquitar. 3, la biblioteca intenciona los objetivos y las metas. La primera es verdadera, la tercera es verdadera y la segunda es una mentira. Muy bien, ¿verdad? Porque eran dos verdades y una mentira. Si ustedes me pusieran eso en el chat de la clase, ¿qué dirían? Dos verdades y una mentira. Y vamos a probar qué decimos de eso que están escribiendo ustedes. Pensemos, dos verdades de lo que hayamos aprendido ahora y una mentira. Pongámosla en el chat o digámosla en voz alta, pero creo que en el chat nos ayuda mucho porque la estamos viendo. ¿Qué pensamos? Dos verdades y una mentira de la clase de hoy. ¿Va? Necesitamos agilidad mental. Alguien que se anime a decirlo en voz alta. Dos verdades y una mentira. ¿Qué pensamos? ¿Qué diríamos? Ustedes dicen, no me complique la historia, digan ustedes.
¿Cómo vamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué tanto escribieron ustedes en sus cuadernos? En sus hojas. Mardoqueo dice. Licenciado, Sí, Mardoqueo. lo voy a decir. Ah, va, muy fino. Es que aquí cabal te leí, entonces Lo voy a decir. dinos, dinos. Vamos a ver las dos verdades. Verdades, dos verdades. Ajá, Ahí tú va. dilas y todos tendrían que Ah, adivinar si bueno, es bueno, verdad bueno. o es mentira, ¿va? ¿Cuáles son las Ah, bien, verdades y cuál es la mentira? correcto. Hay varios tipos de lecturas que podemos practicar con nuestros estudiantes. Piaget tiene 4 procesos. Creo que sí, es así. Las clases no se pueden integrar. Ah, muy fino. ¿Qué pensamos los demás? ¿Qué dicen? ¿Dónde nos mintió Mardoqueo? Buenas Es que las noches. clases no se pueden integrar. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Quién más iba a hablar por aquí? Buenas noches. Gracias, Las dos Victoria. primeras son verdaderas y la última es falsa. Gracias, Victoria. Miremos aquí, dice Hugo. El profesor coopera. Ay, se me movió. Denme un segundo. ¿Dónde estamos? El profesor coopera y ofrece los medios para comprender e interpretar los cambios necesarios. ¿Será eso Tardes. verdadero o será falso? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Bien, bien. Ahí ya dije una ahí escrita y voy a decir la otra. Muy bien. Los procesos de lenguaje, no hay duda que en la conversación y la escritura pueden contribuir una mejor lectura. ¿Eso es verdadero o será falso? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Que repita, por favor. ¿Sí? Los Por procesos favor. de lenguaje, no hay duda que en la conversación y la escritura pueden contribuir a una mejor lectura. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pensarán? Bueno, yo digo que es verdadero. Gracias, Mardoqueo. Efectivamente es verdadera. Muy fino. Amalia también dice verdadero. Verdadero, dice Martín. Veamos, aquí dice Gloria. El maestro acentúa la creatividad. El maestro detiene la lectura. Hace énfasis la... Ah, es que pusiste cuáles eran las verdaderas y cuál era la falsa. Entonces ya no lo dijiste. Muy bien. Insisto, ¿ven cómo nos pone a trabajar esto? Miren, aquí les había puesto a quién le iba a decir yo que nos dijera. Solo, aquí tengo un videíto sobre la atención, pero ya estamos en las 7:40. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir. Ay, denme un segundo aquí. Solo le voy a dar clic, pero se los voy a compartir, ¿verdad? Denme un segundo para que no avance. Denme un segundo. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y entonces me gustaría que lo puedan ver, ¿verdad? Y entonces con eso terminaríamos la clase del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver acá. Muy bien. Listo, listo. Entonces, les mandé un videíto, es un video sobre la atención. Entonces, me gustaría que, ¿verdad? Si gustan, ahorita que terminemos la clase, lo puedan ver y que en el chat de la clase me digan cómo les pareció o qué vivieron al ver el video, ¿verdad? Porque los va a poner a prestar atención en algo. Pregunto para terminar la sesión de hoy, ¿cómo nos fue en la sesión de hoy? ¿Qué nos llamó más la atención? ¿Y qué me gustaría de lo que acabo de ver aplicar? Ah, no, ampliar, perdón. ¿Alguien que quiera Mardoqueo. escribir o desee? ¿Mardoqueo? Sí. Pues, ¿cómo nos fue en la sesión de hoy? Pues calidad, creo que siempre, todos los días, siempre aprendemos algo nuevo. Eh, ¿Qué nos llamó más la atención? A mí me llamó mucho la atención los tipos de lectura, que son las técnicas que uno puede implementar con nuestros estudiantes, porque muchas veces hasta nosotros de adultos nos pasa que no leemos
¿verdad? Porque no buscamos las técnicas necesarias para poder, digamos, aprender. ¿Y qué me gustaría, pues, ampliar? Pues me gustaría, digamos, ampliar no solo esos tipos de lectura que hay, sino más, porque me imagino que hay mucho más. Sí, Gracias, imagínense Felipe. que la clase de hoy se llamaba Los cuatro componentes del programa. Quiere decir que yo voy a irme uno por uno diciéndoselos en las clases. Pero aquí era dar un panorama global. No sé si lo Solamente gracias. nítido. Aquí ya nos pusieron que les gustó la clase, que fue una clase motivadora, que le gustó lo de Piaget, ¿verdad? Como les decía, a veces no lo hemos escuchado así. Bueno, los voy a molestar, ¿verdad? Porque vamos a tomar las fotografías, como les dije en la sesión de la vez pasada, siempre que yo termine la clase, antes de terminar la sesión, les voy a pedir que nos tomemos una fotografía, ¿verdad? Para tener evidencia que estuvimos por acá. Entonces, todo el rato pudimos estar con la cámara apagada, para los que estuviéramos con la cámara apagada, ¿verdad? Y, y ahorita la podemos prender. Entonces, voy a tomar 3 fotografías con la intención de que si alguien se me mueve, que puedan salir en la fotografía de evidencia, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus comentarios. La intención es eso, ¿verdad? Entonces ahorita pues ya me van a ir conociendo. Ya dijeron, les cuento que tengo pérdida auditiva de un lado. Entonces a veces me van a oír que elevo la voz. Soy como maestro, si me emociono grito. Y subo la voz. Y a veces se me va a ir así mero jananito. Entonces si ustedes sienten que está muy chiona, me pueden decir y yo cambio el tono. Porque a veces no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces si me la oye muy dulzona o muy suavezona, me la pueden decir. Y si estoy gritando, también digan, este señor está como loco ahí gritando en la clase. Entonces, denme un segundito. Voy a tomar la primera foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Las voy a ir pegando. Denme un segundito. Hola, profe. Gracias. Ahorita te presto atención para ver quién me está hablando, porque estoy pegando la foto. ¿Quién estaba hablando ahorita? Hilda Yesenia de Zacapa. Ah, ¿qué tal, Hilda? Cuéntame. Fíjese que Anita Lux se desconectó porque se le fue la energía y parece de que Ah, se le desconectó el teléfono, ¿oyó? muy fina, muchas gracias. Sí, sí vi, a mí me apareció el mensaje, pero casi siempre a veces es porque se nos baja la señal de internet y al ratito como que logramos Ajá. regresar. Lo bueno es que Sí, como ella me la llamó clase para... queda grabada, te agradezco Y el, ella el dijo por la comentario. foto que nos va a tomar. Sí, no te preocupes que sí vi que ella estuvo en la clase, ¿verdad? Y aquí ya prácticamente Ah, terminamos. Entonces, está bien. ¿verdad? Yo, como les digo, Muchas yo tomo gracias. la asistencia en el, ¿cómo se llama esto? En los mensajes, ¿verdad? Donde me ponen ustedes su nombre, su escuelita y su región. Y luego, dijéramos, yo siempre guardo la fotografía porque siempre nos ayuda eso, ¿verdad? Porque a veces a Ok, alguien se le muchas olvida gracias. colocarse, entonces nos ponemos. Tomo solo la última fotografía y estamos listos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Solo la pego y así me despido oficialmente de ustedes. Muy bien, ¿verdad? Espero no haberme tardado tanto de más. Y entonces nos veríamos dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces para la siguiente sesión vamos a intentar iniciar puntual para que entonces nos dé tiempo de avanzar en todo lo que se nos ocurre que tendríamos que decir ese día. ¿Les parece? Un fuerte abrazo, espero que no estén sintiendo tanto frío, porque depende de la región en donde estemos, nos tocó una semana dura. Así que tengan una feliz noche, un buen fin de semana y nos seguimos platicando. Con cuidado. Voy a Feliz parar la grabación. noche. Gracias, con cuidado.